Reciban todos ustedes un grato saludo. En el video de hoy desarrollaremos el cambio global y la pérdida de biodiversidad. Siguiente. El cambio global es el conjunto de cambios y transformaciones que alteran el funcionamiento del sistema terrestre. ¿A causa de qué? A causa de las actividades humanas. Estas actividades las dividiremos en tres. Por primera, contaminación, que es la alteración en ciclos de nutrientes. Segunda, el cambio de uso de suelos, que ocasiona la pérdida de biodiversidad. Y por último, el uso de energía, que estas pueden ser provenientes de combustibles fósiles, el carbón, petróleo y gas natural. Esta, sumado a las dos causas anteriores, aumentan los gases de efecto invernadero y con ello ocasionan el cambio climático. Bien, en la siguiente diapositiva enfatizaremos lo que es la pérdida de biodiversidad. Esta trae como consecuencia la aparición y extinción de plagas. Algunas de estas plagas conducen a la destrucción de áreas vegetales y con esto llevan a la extinción de especies. Esto es como un dominó. La pérdida de una especie conduce a la pérdida de otra y de esta manera amenaza la supervivencia del ser humano. Siguiente. Causas directas. Siguiente. Cambio de uso de suelo. El uso de suelo se refiere al conjunto de acciones humanas llevadas a cabo en un determinado tipo de cobertura terrestre, es decir, los efectos sociales y económicos para los cuales la tierra se gestiona. En ese sentido, cambios dramáticos en el uso del suelo se han venido generando, repercutiendo así en diversos ecosistemas. Dos estudios encontraron que en el periodo de 1700 a 1990, las áreas de cultivo aumentaron aproximadamente 5 veces, mientras que el área de pasturas creció un 600%. Siguiente. Todo ello a costa de las áreas boscosas, las cuales en un estudio pasaron de 5.000 millones a 4.300 millones de hectáreas, y en otro pasaron de 600 millones a 5.300 millones de hectáreas, mientras que las estepas, sabanas y pastizales pasaron de 3.200 millones a 1.800 o 2.700 millones de hectáreas en el mismo periodo. Dos estudios encontraron que en el periodo de 1700 a 1990, las áreas de cultivo aumentaron aproximadamente 5 veces, mientras que el área de pasturas creció un 600%. Cambio climático. El fenómeno de cambio climático alude a una alteración en el promedio y o en la variedad de las propiedades del clima, la cual persiste por un periodo entendido de tiempo. Dicho fenómeno puede afectar a la biodiversidad tanto a nivel de especies como de ecosistema marina y terrestre, de múltiples formas de diferentes escalas. Lo anterior se debe a que el clima es el factor principal que controla los patrones globales de la estructura de la vegetación y productividad de especies vegetales y animales. Las alteraciones en el clima podrían afectar numerosas condiciones ambientales particulares que las especies de flora y fauna requieren para reproducirse, crecer y sobrevivir. Siguiente. Acidificación del océano. Este fenómeno ocurre debido a que el incremento de CO2 en el océano disminuye y los niveles de pH de la superficie marina aumentan, generando un incremento en su acidez. La acidificación afecta a múltiples organismos con estructuras de carbonato de calcio, cuyas conchas o esqueletos corren el riesgo de disolverse, como es el caso de los terópodos, los arrecifes de coral y el plancton, lo que a su vez afectaría a las cadenas tróficas marinas. Por otra parte, al combinarse e interactuar la acidificación del océano y el calentamiento global, disminuye la productividad en los arrecifes de coral. Siguiente. Alteración de los ciclos de nitrógeno y fósforo. El nitrógeno reactivo sintetizado por los humanos, acumulado en los sistemas terrestres en forma de gases de efecto invernadero, contamina las zonas costeras, provoca lluvia ácida y modifica la composición vegetal de los biomas, donde es el elemento más limitante. Mientras que los altos niveles de fósforo en el océano se relacionan con los grandes eventos anóxicos que han generado extinciones masivas de la vida marina. Siguiente. Invasión de especies exóticas. Las especies exóticas invasoras representan una de las principales amenazas a la biodiversidad mundial, siendo consideradas por algunos autores la segunda mayor amenaza después de la pérdida del hábitat. Estas desplazan a las especies nativas por competencia directa, depredación, transmisión de enfermedades o modificación del hábitat, lo que a su vez puede causar extinciones.
Los ecosistemas insulares son los más afectados, pues su alta proporción de especies endémicas que carecen de mecanismos de defensa frente a especies con las que no coevolucionar. En las islas, estas especies son la primera causa de pérdida de biodiversidad, lo cual es aún más alarmante si se considera que en ellas la tasa de extinción es 500 o 700% mayor que en territorio continental. Ahora pasamos con las causas indirectas. Las afectaciones a la biodiversidad pueden enmarcarse en el antropoceno. El antropoceno viene a ser la actual era geológica en la cual la especie humana es quien determina los procesos fundamentales de la biosfera, conduciendo así al cambio ambiental climático. Siguiente. Prácticamente todos los aspectos del cambio global son causados por dos razones: por el rápido crecimiento de la población humana y por el incremento en el consumo de los recursos per cápita. Siguiente. Es posible realizar un análisis de causas indirectas a una mayor escala e identificar sectores claves en las causas directas de la pérdida de la biodiversidad, como son el cambio de uso de suelo, la ganadería, las desarrolladoras inmobiliarias y constructoras de carreteras. También encontramos el cambio climático y acidificación de los océanos. Siguiente. Asimismo, encontramos a la explotación de especies y el tráfico ilegal de la vida silvestre. En este caso podemos diferenciar los distintos fines, como pueden ser, siguiente, de fines alimenticios, fines cosméticos, medicinales, de entretenimiento, deportivos. Siguiente, también podemos encontrar fines de ornato, de como bienes suntuarios y de vestimenta. Siguiente. Las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad son el modelo de producción y consumo hegemónico, capitalista y antropocentrista, el cual está apoyado por los gobiernos y por la sociedad en general. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo está afectando el cambio climático en el Perú? Pues, según un informe del Centro de Investigación Tyndall Center de Inglaterra en el 2004, el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático después de Bangladesh y Honduras. Los peruanos ya estamos sintiendo estas señales y vemos en el gráfico las cifras alarmantes. Por ejemplo, el 67% de los desastres en el Perú están relacionados con los fenómenos climáticos. 2.6 millones de peruanos están expuestos a periodos de sequías. 5.5 millones de peruanos están expuestos a precipitaciones muy intensas. 5.6 millones de peruanos están expuestos a periodos de heladas y friajes. 14 millones de peruanos son vulnerables a la inseguridad alimentaria vinculada al cambio climático. Y 10 soles será el ahorro por cada un sol invertido en prepararnos el cambio climático. Ahora, también vemos que los glaciares se están sintiendo con los efectos del fenómeno, se están haciendo sentir en iconos nacionales y para comprobarlo podemos ir a Huaraz. Por ejemplo, el calentamiento global ha ocasionado la pérdida del 30% de la nieve y el hielo durante la década de los 90. En otras palabras, casi la tercera parte de los que tomó cientos de años en acumularse se ha perdido en tan solo 25 años. Además, el glaciar Pastauri se redujo 490.67 metros en 5 años, a una velocidad promedio de 19.63 metros por año. Esto significa una pérdida del 40% de su área, ocasionando que sea cerrado al turismo por seguridad. En el agua podemos ver el derretimiento de las glaciales en varias partes de Perú. Ya tiene sus consecuencias en la disponibilidad del recurso hídrico o las reservas de agua. Esta pérdida de agua asciende a 7.000 millones de metros cúbicos, que es equivalente al líquido que utiliza Lima en 10 años.
Además de los desastres naturales, las lluvias e inundaciones se presentan cada vez más fuertes y frecuentes en el norte del Perú. Asimismo, han comenzado a presentarse heladas más fuertes y frecuentes en el sur peruano. Como podemos ver en el gráfico, se proyectan las emisiones de gases de efecto invernadero. Con ello podemos ver que el indicador da cuenta de las emisiones totales, emisiones brutas y netas del dióxido de carbono, CO2, metano y óxidos nitrosos, descargadas a la atmósfera por distintas fuentes emisoras. Y en el siguiente cuadro podemos ver el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Estos indicadores revelan el compromiso de avanzar con la reducción gradual del consumo en los países que han ratificado el Protocolo de Montreal. Eso sería todo. Gracias.